Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La traducción o síntesis de proteínas es la etapa final de la expresión génica en la que se sintetizan proteínas a partir de un RNA mensajero. Si bien es verdad que la traducción del RNA mensajero es el primer paso en la formación de una proteína funcional por los procesos anteriormente descritos en otros vídeos y que además el número de proteínas es superior al número de genes, todo se ha dicho. También es verdad que posteriormente las proteínas sintetizadas se deben de plegar en una conformación tridimensional óptima, o mejor dicho, que sean funcionales catalíticamente hablando y demás, y a menudo sufren un procesamiento antes de formar precisamente esa proteína activa. También es verdad que la expresión génica está regulada principalmente a nivel de la transcripción y la traducción, como ya hemos visto, pero también juega un papel muy importante y está sometida a una cierta regulación, como ahora veremos también. La síntesis de proteínas tiene lugar, por tanto, en los ribosomas que se localizan en el citoplasma. También he de deciros que los RNAs mensajeros, que se leen en ese sentido 5'3', como ya vimos, y las cadenas polipeptídicas, se sintetizan desde el extremo amino terminal hasta el carboxilo terminal, aunque me imagino que ya os habríais dado cuenta. También hay que decir que cada aminoácido viene codificado por hasta 3 bases nitrogenadas en el RNA mensajero, formando cada uno de esos un codón. Y los RNAs de transferencia son las moléculas adaptadoras entre el RNA mensajero y los aminoácidos, por lo que se une un aminoácido correspondiente y lo transportan hasta ese RNA mensajero, de manera que el anticodón del RNA de transferencia se aparea correctamente con el codón del RNA mensajero. Para todo ello es importante que tengamos presente precisamente al código genético que os mencioné. El código genético es el lenguaje que permite transferir la información contenida en una secuencia nucleotídica de 4 bases nitrogenadas a la secuencia de 20 aminoácidos proteicos de los cuales ya hablamos en el caso de las proteínas. Así que si no, irlo a ver en esos vídeos que están hechos un poco antes que estos. Si bien es verdad que las características del código genético son que un codón sea igual a 3 nucleótidos, es decir, que la combinación de 4 nucleótidos deben de codificar hasta para 20 aminoácidos. Por tanto, se precisan 3 nucleótidos formando un codón para codificar cada aminoácido. Ese cálculo nos llevaba a hacer que si hay 4 nucleótidos que pueden codificar por 3 nucleótidos que son necesarios, es decir, que lo tendrías que elevar como si fuera un cálculo matemático, realmente nos estaban dando una aproximación de unas 64 combinaciones distintas posibles para poder dar aminoácidos. Y curiosamente sabemos que de esas 64 salen solo 20 aminoácidos. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. Es simple y llanamente que no todas esas conformaciones, como ya os expliqué, son activas o son realmente viables para la vida. Y, por supuesto, no todas las pares de bases, como ya veremos, tienen este tipo de secuencias o permiten que se den hasta 64 proteínas distintas. ¿Por qué? Porque también otra característica del código genético es que es degenerado, es decir, que existen 64 combinaciones posibles y, como os digo, solo 20 aminoácidos. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, pero no y viceversa, es decir, cada codón es específico de un solo aminoácido. De manera que todos los aminoácidos del código genético están determinados por más de un codón, salvo la metionina, que es AUG, y el triptófano, que es UGG, son los únicos que rompen esa norma. O las excepciones, como se solía decir. O las excepciones, como se suele decir, que siempre existe alguna. Y la tercera particularidad del código genético es que es un código universal, ya que los mismos tripletes de nucleótidos que codifican para los mismos aminoácidos tanto en procariotas como en eucariotas, y se presentan además excepciones en el caso de las mitocondrias, en algunas bacterias y en algunas eucariotas unicelulares, pero en general es prácticamente universal.
Las excepciones de la universalidad del código genético se producen con determinados codones. Por ejemplo, el codón AGA, que produce arginina de manera habitual, resulta que es un codón de stop en mitocondrias de animales, en Drosophila y en algunos protozoos. Pero es que lo mismo ocurre con el codón AGG, que resulta que también suele producir arginina y en modo alternativo también en mitocondrias de animales, Drosophila y algunos protozoos se convierte en un codón que producirá serina. En el caso de las excepciones que también existen es el caso de la AUA, que suele producir isoleucina y curiosamente en el modo alternativo lo que va a producir es metionina. En el modo alternativo me refiero a las mitocondrias de los vertebrados y las levaduras. Somos los únicos que rompemos un poco ese patrón. El CGG, que normalmente produce arginina, es en el caso de las mitocondrias de las plantas, la síntesis de ese codón CGG va a producir el triptófano, por ejemplo. Otra excepción, por ejemplo, el CUN, que suele producir leucina, pero en las mitocondrias de las levaduras va a producir treonina. La UAA y la UAG son dos de las secuencias que habitualmente son secuencias de stop y que permiten que se pueda parar, creo que esto ya lo expliqué en el proceso de la transcripción y de la traducción, que se pueda parar ese código genético y por tanto no pueda seguir, no pueda seguirse sintetizando este tipo de secuencias porque ya tiene que pararse en algún momento, ¿no? Pero curiosamente, esas secuencias que como digo suelen ser de stop, en el caso de algunos protozoos lo que hacen es producir glutamato. Y otra de las particularidades ocurre también con la tercera secuencia de stop de manera general, que era la UGA, que en algunas mitocondrias de algunos tipos de vertebrados y levaduras se ha visto que producen el triptófano también en vez de una secuencia de stop. Cuando hay más de un codón que codifica el mismo aminoácido, lo que suele variar normalmente es la última base y eso es lo que se llama la hipótesis del balanceo, que también entra dentro del código genético. Esta propiedad normalmente lo que hace es que disminuye el efecto de las mutaciones puntuales y por eso se cree que está también muy conservada a nivel evolutivo. Los codones de parada o stop o sin sentido, también llamados así, son los codones que no codifican para ningún aminoácido, evidentemente, así que, como os los he mencionado anteriormente, son aquellos que son el UAA, UAG y UGA. El codón de inicio también es importante porque existe un codón de inicio básicamente universal que codifica para la metionina y que es el AUG y es la señal de comienzo de la cadena polipeptídica en todas las células, además de codificar también para residuos de metionina internos a su vez. Por tanto, la lectura continua sin solapamientos y sin puntuación hace que cada uno de los codones que vemos en este caso pues den para distintas proteínas. Es decir, el codón, por ejemplo, de UUU y UUC van a dar pues fenilalanina. Pero claro, la fenilalanina se produce ahí. Pero por ejemplo vemos que la leucina serían el UUA y el UUG y también lo son el CUU, el CUC, el CUA y el CUG. Fíjate todas las cosas que pueden llegar a dar leucina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os comentaba antes, esto se produce sobre todo por la hipótesis del balanceo que ahora os voy a comentar. La hipótesis del balanceo habla de que un aminoácido puede ser codificado por varios codones distintos y la diferencia entre ellos suele estar en la tercera base del codón, como vemos en la tabla. Si bien es verdad que ese codón está en el extremo 3', y se debe sobre todo a que los RNAs de transferencia son capaces de reconocer más de un codón en el RNA mensajero. La tercera base del codón, en esa posición 3', es la que es capaz de balancearse en su posición durante la traducción. También los principios de las hipótesis del balanceo hacen que la primera base del anticodón se asocia débilmente con la correspondiente base del propio codón, en sentido 5'3', que es como se lee. También está el caso de que la primera base del anticodón determine el número de codones reconocidos por el RNA de transferencia y también, a su vez, las primeras dos bases de un codón del RNA mensajero siempre forman pares de bases fuertes con sus correspondientes
enlaces con el anticodón del RNA de transferencia, por lo que son responsables de la especificidad del código genético que comentábamos anteriormente. Cuando un aminoácido en principio es especificado por varios codones diferentes, los codones que difieren en cualquiera de las dos primeras bases requieren de RNAs de transferencia que deben de ser diferentes. Y para traducir, por tanto, los 61 codones se requiere un mínimo de 32 RNAs de transferencia, 31 en realidad para codificar a los aminoácidos y 1 para poder hacer esa secuencia de inicio de la metionina, la AUG. Eso según los cálculos, ¿vale? Las capacidades en cualquier caso de apareamiento de las bases y en los pares con balanceo se ha visto que son pues la guanina con la citosina o el uracilo, la citosina con la guanina, la adenina con el uracilo con la adenina o con la guanosina y el inosina que estaría dispuesto a unificarse con adenina, uracilo y citosina. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.